que esperábamos ver ayer en el Congreso es un acuerdo político para presentar alguna solución. La solución sobre la mesa era la ley de terrorismo urbano, con todas las dudas incluso que viene desde expertos que dicen una ley, ¿cuánto puede cambiar la realidad de inseguridad? Ni así, ni con esta urgencia el Congreso se puso de acuerdo. Vamos a ver lo que fue la sesión de pleno de anoche, donde se tenía ya listo un paquete de leyes sobre esta situación de la extorsión. ¿Qué ocurrió? Desde Perú Libre, un cambio de última hora. Dijeron, hemos escuchado a unos expertos, ya no vamos a hablar de terrorismo urbano, vamos a hablar de criminalidad sistemática. Empezó allí un juego de palabras, nadie se puso de acuerdo. Vamos a escuchar este momento. Para muchos, Perú Libre quiso sorprender a los otros congresistas haciendo un cambio de términos, de terrorismo urbano a criminalidad sistemática. Vean este momento. Queremos dejar claro que la denominación jurídica del tipo penal ha sido modificada de terrorismo urbano a criminalidad sistemática, con el propósito de evitar ambigüedades y garantizar el principio de legalidad. Y lo que ha señalado el señor Isaac Mita es que aquí no se va a considerar el proyecto que ha enviado el Ejecutivo sobre terrorismo urbano. Bueno, así fue la sesión de anoche, donde muchos congresistas se estaban enterando en el momento del cambio de palabras, cuando más bien se había puesto énfasis en que precisamente darle nombre de terrorismo urbano le daba esa gravedad al asunto de una extorsión. En Perú Libre quisieron hacer una jugada de cambiar los términos y el reclamo de los otros congresistas estuvo claro. Se paró Marta Moyano y dijo, a ver, vamos a ser serios con esta norma, ya tenemos unas propuestas, ¿por qué están cambiando esto? Otros congresistas incluso alzaron la voz también. Al final hubo todo un ajetreo, se pasó a una pausa en el debate y ha quedado en suspenso la aprobación de esta ley de terrorismo urbano. Vamos a ver el reclamo que vino después de que Perú Libre intentara cambiar los términos. Moyano. Hasta 2 minutos. Discúlpeme, presidente, que lo interrumpa de esta manera, pero yo quiero hacer una pregunta, presidente. ¿Qué nos está presentando el presidente? ¿El dictamen? ¿Cuál es el dictamen? Pero no podemos debatir un dictamen que trae técnico, señor presidente. Entonces que legislen ellos y no nosotros. El terrorismo urbano, presidente, vulnera los tratados, los convenios internacionales del cual el Perú ha suscrito. No se quiere hacer nada. Se quiere volver a una ley que prácticamente ha demostrado que no ha servido para nada. Y hoy que se está planteando una alternativa más, una herramienta más para perseguir la criminalidad, pues ponen el grito al cielo. Está pidiendo un ratito. A ver si fueran tan amables. Colegas, por favor. Vamos a abreviar la cuestión. Por eso, vamos a abreviar la cuestión previa. Hay que escuchar al presidente. Va a leer el dictamen anterior. A esto es lo que podemos llamar no estar a la altura de la urgencia del momento. En el Congreso este debate se posterga y se tendrá que esperar una semana, Lore, para que puedan acordar los términos de una salida legal a esta crisis. La verdad es que, aunque parecía haber consenso, todos lo cantaron, todos dijeron de la boca para afuera, vamos a aprobar esto. A la hora de los votos, nada. Y no se entendió al final qué pasó, porque como tú bien dices, no es que el cambio en la norma iba a resolver el tema. Nunca una norma ha sido la solución a nuestros problemas, porque no es solamente que la norma exista, sino que realmente se pueda aplicar en toda la extensión de la norma. El problema es que era un tema de nomenclatura, de decisión política, ¿no? Que tantas veces se dice. Desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, estamos seguros que esta es la manera en que queremos llamar a esta problemática, porque además los peruanos entendemos lo que es el terrorismo, entendemos el flagelo bajo el cual hemos vivido durante muchísimas décadas, sabemos el daño que hace, sabemos que estos extorsionadores operan a partir del miedo, a partir del temor, a partir de hacernos
hacernos sentir inseguros donde sea que estemos. Entonces, vamos a llamarlo así. Pero ni siquiera eso pudieron ponerse de acuerdo. Y hoy, en cambio, estás viendo que empiezan a presentar ya otras iniciativas dedicadas a vamos a quitarle el impuesto al Netflix, porque eso es más importante, ¿no? Vamos a hablar de aquello que impacta al final del día al mínimo. Y se molestan porque luego dicen, no, van a volver a parar, pero ¿por qué? Si nosotros tenemos el entusiasmo, ahora se suman actores políticos. Era lógico que iban a empezar a sumarse actores políticos de cara al 2026 en una problemática que el ciudadano siente como real y cotidiana. Ahora, Lore, se siente también mucha improvisación desde la política para abordar el tema de las extorsiones. Tuvo que haber un paro para que el gobierno dicte un estado de emergencia. Tuvo que haber un paro para que desde el Congreso se diga vamos a retroceder, incluso en la ley de crimen organizado, la tan polémica ley esta que tiene ha generado una dificultad en los allanamientos. En ese momento la cabeza del Congreso decía ya tenemos agendada la ley de terrorismo urbano, vamos a derogar esa otra. El tema de la ley de organización criminal. Nada de eso se ha cumplido, pasada una semana después de estos anuncios. Entonces tienes un Congreso que, ante los medios, en el momento urgente del reclamo, te dice, voy a hacer esto. Pero en el momento de la votación, que fue la noche de ayer, que fue la sesión de pleno de ayer, al final no se ponen de acuerdo. Hay un cambio de término que no gusta a los demás congresistas. Hay una discordia, hay una forma de ir de manera desunida a una solución y no se consigue nada. Ayer Alejandro Cabero decía, 3 delitos claves, tráfico de terrenos, minería ilegal y narcotráfico, no están incluidos en el dictamen que hablaba de terrorismo urbano y de criminalidad sistemática. Entonces, haciendo este reclamo, oye, no están incluidos esos delitos, hay que incluirlos. Todo esto parece que va a regresar a comisión a una revisión finalmente, Lorena, y vas a tener días enteros sin una salida desde la política. Los transportistas están diciendo no aguantamos más y por eso hoy el reclamo iba fuerte de los transportistas a la policía. Han pasado tantos días de esta situación crítica que desde el mismo transportista se está entendiendo que el problema acá es las pocas denuncias que hay y la poca reacción que tiene la policía. Ya ni la ley es algo que les esté interesando a los transportistas. Mejor trabajo de los policías que reciben las denuncias. Y no, es inevitable que nos preguntemos, en el caso del Parlamento, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio de actitud, el generar desorden, el generar cambios para que convenientemente el tema se retrase, se postergue y no se cambie? Muchas veces nos hemos topado con la realidad. Las organizaciones criminales, las economías ilegales, las economías paralelas al sistema formal, financian la política también, financian campañas políticas, tienen intereses, tienen personas siempre puestas para evitar que hayan cosas que afecten el normal desarrollo de lo que ellos hacen. Entonces nos preguntamos, ¿será que de pronto hay organizaciones criminales, hay economías ilegales que están presionando, que están haciendo lobby dentro de algunas personas en el Congreso para que esto no camine, para que se genere tanto desorden que todo quede en nada? La verdad es que uno podría pensar que, claro, Lorena, hay muchos intereses detrás de una norma tan pesada como de terrorismo urbano, pero también ha venido un reclamo desde los mismos abogados, desde el mundo de derecho, desde el Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, que dicen, ojo con el término terrorismo urbano, puede contravenir algunos conceptos internacionales del derecho penal internacional, por ejemplo. Y allí también se está viendo, desde el ámbito del derecho, no estás afectando lo que puede ser el otro terrorismo, el terrorismo subversivo, el terrorismo de grupos que quieren terminar con el Estado, tal y como lo conocemos. Entonces, en este debate jurídico, la verdad es que se han entrampado y desde Perú Libre se plantea una solución muy poco conversada y a la hora de la hora no tenemos una ley
que pueda tranquilizar, calmar, servir como de garantía o por lo menos de señal que manda el mundo de la política a los transportistas. Es que no sé, no ha habido nada. a veces pensamos que los congresistas no entienden, no saben para qué están, y lo vemos a partir de que va el señor Velarde y no tienen idea de para qué sirve el BCR. Entonces, siempre escudamos toda acción que no hacen a partir de que no entienden, no se preparan, no conocen, desconocen mayormente lo que tienen que hacer en el Parlamento. Pero esa también es una manera, el pecar de ignorante, el pecar de no conocedor de algo, para también no hacer nada. O al contrario, sí tener intereses subalternos, sí tener intereses oscuros detrás que evitan que las cosas avancen, que las cosas caminen, que las cosas hagan. Como ni siquiera nos alcanza para pensar mal de este Congreso porque creemos que ni siquiera entienden. Y de repente sí entienden más de lo que pensamos. Y están operando, lamentablemente, algunas personas con intereses subalternos, porque lamentablemente lo sabemos, las organizaciones criminales corrompen el Estado por completo para poder operar, para poder existir, para poder crecer, para poder seguir manteniendo los tentáculos que tienen que comprar conciencias en todo el aparato estatal formal también. Sí, y oportunidad perdida para los políticos, Lorena. Estas crisis son momentos de posicionamiento político. Aquí se construyen los liderazgos políticos cuando tú como político puedes levantar una bandera y llevar una situación crítica a una solución, ganas capital político. Aquí nadie sale ganando porque desde el Congreso hasta Palacio todos presentaron su versión de una ley de terrorismo urbano y no hay nada. Pero a ver, el Ejecutivo tenía facultades legislativas para seguridad ciudadana. Estas facultades todavía siguen vigentes porque si el Ejecutivo todavía tiene estas facultades, donde ha hecho algunos decretos supremos para aprobar ciertas normas, para hacer algunas modificaciones, entonces podrían hacer desde el Ejecutivo ese decreto y en todo caso que sea luego revisado por la Comisión Permanente si este se aplica o no, como fue el caso del Netflix. El Netflix es una iniciativa desde el Ejecutivo, nunca se aprobó en el Parlamento. Ahora lo quieren derogar desde el Parlamento, pero lo concreto es que lo hizo el Ejecutivo. Entonces, de repente el Ejecutivo podría presentar esa modificatoria y evitarse el trámite con el Congreso, porque se supone que ellos también creen que es la solución al problema. Claro, lo que pasa es que cuando tú como Palacio pides facultades, las pides expresamente para un conjunto de normas. Claro. El terrorismo urbano está fuera de este pedido de facultades. Porque pidieron para legislar contra la inseguridad ciudadana. Exacto, pero no está enmarcado, o sea, no ha habido un diálogo previo de yo voy a legislar lo de terrorismo urbano. De hecho, te diría que es, hasta podríamos decir, una pelea de egos, porque en el Congreso han dicho, Palacio de Gobierno, yo voy a ver el tema de terrorismo urbano. Lo han querido ver ayer y no se pusieron de acuerdo. Hoy desde Palacio de Gobierno, el premier, el jefe de gabinete Adrián Sen dice, tenemos que ir por el tema de terrorismo urbano, hay que ponerle ese nombre, hay que decir las cosas como son. Es decir, finalmente la receta, cada uno tenía la misma receta y cuando llegó el momento de definir, no pasó nada. Aquí es donde se pierden oportunidades en la política para mostrarse como alguien que resuelve. Los políticos en el país no han mostrado tener capacidad en esta crisis para resolver.